Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Vamos a estar hablando sobre lumbalgia, aquellas personas que sienten que andan algún dolorcito incómodo, insoportable en algunas ocasiones de la espalda. Puede tratarse de una lumbalgia. Para ello, toda la explicación la tiene a cargo la doctora Hazel Smith. Ella es médico general, especialista en medicina alternativa y hoy nos viene a hablar sobre este importante tema, especialmente cómo diagnosticarlo bien, cómo saber que realmente es una lumbalgia. Bienvenida, doctora. Feliz año nuevo. Yo a cada persona que viene hoy le estoy dando abrazos, así que usted no es excepción. Muchas gracias. Feliz año nuevo, doctora. Feliz año nuevo para usted, feliz año nuevo para toda la teleaudiencia de Canal 10. Dándole gracias infinitas a Dios por este día más de vida que nos concede y pidiéndole, verdad, a la teleaudiencia que este año nos propongamos la meta de poner en primer lugar lo que es nuestra salud. La salud es muy importante porque sin salud nosotros no podemos trabajar, no podemos crear nuestros hijos. Entonces importante es primero la salud, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es lumbalgia. Quise abordar este tema porque en el tema anterior hablamos de la ansiedad y que la ansiedad tenía la capacidad de producir contractura muscular y la contractura muscular me podría desencadenar una lumbalgia. Entonces vamos a definir qué es lumbalgia. Lumbalgia es el dolor en la zona baja de la espalda que se presenta con un dolor súbito. Este dolor se puede exacerbar por la noche, puede producir rigidez y puede producir también una sensación de adormecimiento en las piernas. Por eso es importante determinar qué tipo de lumbalgia es la que yo tengo, porque existen diferentes tipos de lumbalgia. ¿Dónde se encuentra localizado el dolor especialmente para saber qué es una lumbalgia? Sí, en las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares corresponden al segmento de L1, L2, L3, L4, L4, L5, incluimos la primera sacra. Las sacras son 5 vértebras fusionadas, sin embargo, cuando hablamos del segmento lumbosacro, hablamos del segmento que corresponde también a la parte pélvica. Importante también es la pelvis, porque para nosotros la columna vertebral es un todo, es la estructura que nos da la postura. Entonces es importante determinar específicamente dónde es el dolor. En el video mirábamos el hombre que se estaba dando un tipo de masaje. Ahí es exactamente esa zona. Sí, en la zona. Generalmente hay algunos médicos que decimos que a partir de la última vértebra torácica, ¿verdad? Entonces estamos ahí viendo lo que es la zona lumbar, desde la L1 hasta la primera vértebra sacra, es donde se coloca el dolor, pero el dolor puede ser referido a las partes paravertebrales, o sea, no necesariamente tienen que ser en la zona donde están los cuerpos vertebrales, puede ser paravertebral, en la zona donde se está tocando, entonces, porque hay un dolor referido. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas causas por lo cual se produce la lumbalgia. Precisamente hablemos de esas causas, ¿qué puede provocar que una persona empiece a padecer ya de una lumbalgia? Bueno, están 4 causas importantes, entre ellas cabe destacar lo que es la parte estructural, cuando hay una contractura muscular, cuando hay una contractura osteomuscular, cuando hay un dolor ubicado en esa zona porque la persona hizo un mal giro o cuando la persona levantó un peso y eso le generó el dolor. Hay personas que por el espasmo que le produce el haber levantado un peso quedan como trabados de la columna y no pueden poner su posición erguida normal. Sí. Entonces la parte antálgica se ve alterada de la columna, entonces es importante la higiene postural que nosotros no la tenemos. Entonces la otra parte importante es que mucha gente diría, pero ¿qué tiene que ver los problemas gastrointestinales? Tienen que ver porque los problemas gastrointestinales, como por ejemplo el síndrome de intestino, el síndrome de intestino irritable, generalmente este dolor del colon se irradia hacia la espalda y me puede generar el dolor. ¿Qué personas son las que tienen el síndrome del colon irritable o de intestino irritable? Aquellas personas que les preocupa mucho lo que dicen la gente que está a su alrededor. Entonces hay un factor emocional muy importante. Hay personas que no pueden decir no. Siempre, aunque ellas no tengan la capacidad de solucionarte un problema, ellas siempre te lo quieren solucionar. Entonces le dicen sí, 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 sí a todo. Entonces, este acúmulo de emociones reprimidas en las cuales, para que no vean que soy débil, yo tengo que decir que sí, me genera este cuadro de síndrome de colon irritable y posteriormente se me va a ir complicando hasta llegar a una lumbalgia.
Ok, la lumbalgia, esos síntomas y signos y síntomas, entonces, doctora, que podemos destacar de la lumbalgia. Si es una, por contractura muscular mencionábamos el dolor, ¿verdad? Por el espasmo. Si es una inflamatoria, esta puede dilatar. La inflamatoria es la más que se presenta con mayor, está más presente porque dilata hasta 6 meses. El paciente se está automedicando, está tomando biorelajantes, analgésicos, a veces corticoides, y entonces se hace crónico. Entonces lo importante no es tratar el síntoma, sino tratar el origen que me está ocasionando la lumbalgia. Entonces, por ejemplo, cuando el problema es inflamatorio, es crónica y genera mucho dolor e incapacidad al paciente para realizar sus labores. Tenemos una llamada, doctora. Aló, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Me puede regalar una consulta para mi esposo? ¿Qué tiene su esposo? Tiene ese Cuéntenos. problema del dolor y se le duermen las piernas. ¿A qué se dedica? Aló. Sí, tiene ese problema en la columna y se le duermen las piernas. Sí, le preguntaba cuál es su oficio o a qué se dedica su esposo. Tiene una cerradura a él. ¿Tiene que? No le escuché. Pero le vamos a dar la consulta, sí, porque importante es resaltar el hecho de que deje sus datos para llamarla o que ella llame posteriormente al 2277-1080 y así decirle qué día puede llegar. Sí, en línea le vamos a tomar sus datos fuera del aire. Sí. Es que yo le preguntaba el oficio o a qué se dedica, sí, porque a veces creo que hay personas que están predispuestas, ¿no?, a padecer más la lumbalgia. Claro que sí. ¿Por qué conocemos nosotros la historia clínica? Le preguntamos al paciente, señor, ¿a qué se dedica usted? No es porque a mí me interese su ingreso económico, sino que me interesa porque muchas de las enfermedades tienen que ver con el tipo de trabajo que el paciente realiza. Por ejemplo, los pacientes que trabajan en camiones, por ejemplo, y que se tiran de los camiones, en que van en marcha, ese golpe en el talón genera un dolor que se irradia hacia la parte superior, y esto con el tiempo va generando un problema articular. Entonces, cuando hay espondilitis, que es la inflamación de la columna vertebral, es cuando ya se empieza a presentar la sintomatología que mencionaba la señora, que es entumecimiento de los miembros inferiores. Entonces, cuando nosotros realizamos el examen físico, es importante hacer una serie de pedirle al paciente que se flexione, que haga rotación para ver que el grado de movilidad que tiene la columna lumbar, o si hay algún impedimento que no pueda realizar los movimientos. También está que la persona está mucho tiempo sentada y al levantarse genera el dolor en la zona lumbar. Tenemos otra llamada, doctora. Aló, buenos días. Buenos días. Buenas, escuchamos. Quería que me pudieran dar una consulta. Sí, ¿para usted desea la consulta? Sí, es que yo padezco de mucho dolor en la espalda. Ok, vamos a obsequiársela entonces con mucho gusto, manténgase en línea, vamos a tomarle sus datos. Doctora, para ir finalizando, me gustaría que hable sobre el tema de cómo hacer un diagnóstico exacto, porque a veces la gente puede tener muchos dolores de espalda, pero cómo saber identificar bien qué es una lumbalgia. Y hacer énfasis en eso que usted decía, ese examen físico que le hacen al paciente. Porque hay médicos que ni tocan a los pacientes, solo los quedan viendo y ya, receta, usted tiene esto, son adivinos, no son médicos. Sí, es que pasa. Sí, es cierto, es que desgraciadamente el factor tiempo pues a veces no lo permite. Bueno. Sí, señora, deje los datos al aire para... ¿Es otra llamada o es la misma? A ver si la llamada que teníamos era la misma, ¿otra? Sí, es la misma. Ah, ok, gracias. Manténgase en línea, por favor. Ya nuestros compañeros que están bien atentos van a tomarle datos de fuera del aire, sí, su nombre completo. Sí, doctor. Sí, entonces, importante es, digamos, hacer el interrogatorio, a qué se dedica, cuántos años tiene. Importante saber desde hace cuánto tiene usted el dolor, cómo es el dolor, es intermitente, se le quita en reposo, se le exacerba cuando camina. Importante también a la hora de hacer el examen físico revisar cada una de las vértebras de la columna completa, porque la columna vertebral es un solo, no podemos dividir. Se divide, sí, ¿verdad?, en las cervicales, en las torácicas, en las lumbares y las sacras, pero a la hora que nosotros vamos a hacer el examen físico tenemos que hacerlo en general, partiendo desde la última vértebra cervical de la C7 hasta la última, porque cuando nosotros tocamos la parte pélvica, si hay una alteración o una asimetría en las crestas ilíacas de la pelvis, eso me puede estar generando también el dolor lumbar.
También aquellas pacientes que me dicen que están mucho tiempo sentadas, las pacientes que tienen sobrepeso, esas pacientes también pueden estar desarrollando la lumbalgia por el exceso de peso, perdón, que su cuerpo está cargando. O esos hombres que tienen mucho abdomen pronunciado, andan permanentemente cargando, entonces También se les va genera el dolor lumbar, y lo peor de esto es que, digamos, si nosotros no tenemos la capacidad de o darle continuidad al paciente con su enfermedad, este paciente puede generar a largo plazo una radiculopatía, que es una hernia discal, y entonces se empiezan a presentar ya lo que nosotros llamamos la ciatalgia. Entonces, lumbociatalgia sería otro tema, porque la lumbociatalgia tendríamos que hablar de lo que es hernia, que ya es una radiculopatía propia de una lumbalgia no bien tratada o no bien diagnosticada. ¿cómo lo abordaría usted desde el punto de vista del tratamiento, doctora, desde la medicina alternativa también, que eso es algo interesante? Hay personas que solo les mandan pastilla, inclusive los que no van a las consultas médicas, van a la farmacia, preguntan ¿qué me tomo para el dolor? Y pasan automedicándose. ¿Cómo lo aborda usted el tratamiento para la lumbalgia? Sí, primero hacemos la historia clínica, el examen físico. Por clínica nosotros podemos determinar qué tipo de lumbalgia el paciente tiene. Cuando yo veo que hay alguna duda que me pueda conllevar, entonces yo mando exámenes de imagenología como una resonancia magnética, una tomografía o una radiografía simple anteroposterior y lateral de la columna lumbar. Pero generalmente con la clínica nosotros podemos detectar qué tipo de lumbalgia tiene, y el tratamiento es sencillo, es acupuntura. La acupuntura genera a nivel del hipotálamo una liberación bioquímica de endorfina, serotonina, melatonina, todos aquellos que me hacen sentir bien. Entonces como que yo me esté tomando un antiinflamatorio o un analgésico. La acupuntura no duele. Entonces tenemos acupuntura, tenemos la terapia neural, ¿verdad? Porque puede ser también que hayan campos de interferencia en el cuerpo cuando hay cirugías anteriores. La terapia neural ayuda a restablecer el equilibrio electromagnético que tenemos en el cuerpo. Y también podemos realizar quiropráctico. El quiropráctico ayuda bastante porque él ayuda a liberar un poco lo que es la compresión radicular en caso de que el paciente tenga una radiculopatía. Tenemos